Hola, ¿cómo han estado? Mi nombre es Milo Nubo y bienvenidos nuevamente a mi canal. Como siempre les pido que aquellos que están viendo mi material se suscriban si no están suscritos, que activen las campanitas para que cada vez que yo suba videos nuevos les lleguen todas las notificaciones, que dejen un buen like, que hagan comentarios si tienen alguna duda o pregunta, que se dejen las críticas constructivas, en fin, un saludo a todos y hoy iniciaremos nuevamente un video tutorial para EGRAS. En esta ocasión haremos la creación del archivo de flujo permanente. Entonces, iniciamos. Muy bien, en los anteriores tutoriales habíamos hecho el archivo de proyecto, el archivo de geometría y en esta ocasión haremos el archivo de análisis hidráulico especialmente para el caso de flujo permanente. No lo vamos a hacer por ahora el de flujo no permanente en el que será un hidrograma. Yo haré tutoriales cada vez más avanzados en un futuro para ese caso. Entonces, ¿qué tiene o qué va a tener este archivo de análisis hidráulico? Como ya lo había comentado, va a heredar el nombre del archivo de proyecto y la extensión que va a tener va a ser .f porque va a ser de flujo permanente y va a tener un contador. Entonces vamos a crear en este tutorial dos archivos. Uno va a tener una extensión .f01 y el segundo va a tener una extensión .f02. ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, pues cada uno va a tener una etiqueta en la que nosotros le daremos las condiciones de frontera aguas abajo y será en régimen subcrítico para poder realizar este análisis hidráulico. En el siguiente archivo, en el siguiente archivo de flujo, vamos a hacer un régimen supercrítico y vamos a poner condiciones de frontera aguas arriba de la dirección del flujo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para establecer las condiciones de frontera a grandes rasgos? Pues vamos a ingresar o editar el número de perfiles a calcular en una función o en una opción que tiene EGRAS que es Enter Edit Number of Profiles. También vamos a asignar la ubicación o el ingreso del ingreso o cambio del flujo y entonces vamos a ingresar el valor de gasto caudal en metros cúbicos sobre segundo para el perfil, ¿no? Y vamos a establecer las condiciones de frontera y su ubicación. En este caso, como les había mencionado, uno va a ser para régimen subcrítico, las condiciones de frontera van a ser aguas abajo y el cálculo va a ser de aguas abajo hacia aguas arriba y otra condición de frontera va a ser el régimen supercrítico, la condición de frontera va a ser aguas arriba y el cálculo del perfil va a ser de aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Por qué menciono esto? Porque en la siguiente figura que les muestro en pantalla, que la tomé del libro de Sotelo Ávila Gilberto, el libro de Hidráulica de Canales, México, Facultad de Ingeniería UNAM 2002, hay una figura, es la 5.2, perdón, que es la clasificación de los perfiles de un flujo gradualmente variado, perdón, aquí debe decir gradual, perdón por el error tipográfico, ahorita se lo cambio, no me di cuenta hasta ahorita, una disculpa al público, es gradualmente variado, ya lo modifiqué, una disculpa, ahí estamos otra vez, entonces tenemos que es entonces la figura 5.2, clasificación de los perfiles de un flujo gradualmente variado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya habíamos hecho en el tutorial anterior, la geometría, teníamos un caso de canal de pendiente positiva, hicimos un canal de pendiente horizontal y hicimos un canal de pendiente negativa. Por lo tanto, en esta columna, que sería perfiles, vamos a realizar las condiciones de frontera para la zona 2 porque, como lo voy a mostrar a continuación, yo voy a dar las condiciones de frontera en general para este, para estas tres geometrías la misma condición de frontera. Y después en el siguiente tutorial vamos a ver los resultados que me arroja, etcétera. Entonces tendríamos un caso de un perfil M2, tendríamos el caso de un perfil H2
y tendríamos el caso de un perfil A2. Ajá. Eso para el primer archivo de flujo permanente con condiciones de frontera aguas abajo y el cálculo, como lo mostré en cada una de estas imágenes, el cálculo se hace de aguas abajo hacia aguas arriba para régimen subcrítico. Posteriormente, como les había dicho que en este video tutorial vamos a hacer el régimen supercrítico, tendríamos el caso de perfiles en la zona 3, que es el que vamos a hacer. Ajá. Y para un canal de pendiente positiva, canal de pendiente horizontal y canal de pendiente negativa o adversa, ¿no? Y entonces tendríamos que darle condiciones de frontera aguas arriba en régimen supercrítico. Le tenemos que dar una condición de frontera para que el cálculo lo haga de aguas arriba hacia aguas abajo, ¿no? Y entonces tendríamos un M3 o el ejemplo de un perfil M3, de un ejemplo de un perfil H3 y finalmente tendríamos el ejemplo de una 3, de un perfil A3. Entonces, vamos a iniciar con cómo ingresar o cómo generar estos eh, archivos de flujo permanente. Entonces, como siempre, abren el programa EGRAS. Yo ya lo abrí, se los estoy presentando en pantalla. Una disculpa, se, se puso en el fondo, una disculpa. Ya está. Entonces tengo el programa abierto. Posteriormente busco mi proyecto que hemos ido trabajando. Si se dan cuenta, la última vez generamos la pendiente negativa, entonces lo que tengo en activo o con lo que voy a trabajar sería el canal trapezial, que es el proyecto, la geometría pendiente negativa. Esta la voy a cambiar rápidamente porque quiero poner la pendiente positiva, entonces recuerden, entro a la pantalla de geometría, voy a File, abro la geometría y les tiene que aparecer una y voy a poner pendiente positiva, le doy OK y me dice, me puso esto, sí, close, ya está pendiente positiva, lo cierro, lo guardo y ahora sí, iniciaremos. ¿Cómo es para editar o ingresar los valores de, del flujo? En el menú Edit hay aquí un bloque, porque si se dan cuenta está línea separado, de flujo o datos para flujo permanente, para el flujo cuasi no permanente, quasi unsteady flow, ¿no? Y sedimentos, y datos para el flujo no permanente. Como les decía, solo voy a hacer por el momento flujo permanente, entonces le doy clic y les tiene que aparecer esta ventana de ingresar datos para flujo permanente. Y entonces, como lo hemos venido haciendo, en File le voy a dar salvar, ¿no? Salvar flujo. Y aquí le voy a poner la etiqueta que vamos a eh, señalar las condiciones frontera. Dijimos que primero íbamos a hacer la de régimen subcrítico, es decir, frontera a aguas abajo. Entonces voy a poner aquí eh, régimen subcrítico. Ajá, le estoy poniendo ese título. Fíjense cómo hereda el nombre del proyecto, régimen subcrítico. Le doy OK y, y ya aquí estoy generando el archivo de flujo permanente con frontera en aguas abajo, condiciones de frontera aguas abajo para el régimen subcrítico. En esta descripción pues le puedo poner una descripción adicional. Ajá. Y aquí donde dice ingresar o editar el número de perfiles, solo voy a hacer uno. Si se dan cuenta que tiene aquí la capacidad, nos dice EGRAS de hacer hasta 32,000 perfiles como máximo. Entonces le voy a dejar ese uno, pero voy a hacer rápido el ejemplo.
Si yo le pongo 3, por ejemplo, y le doy a aplicar, me tendría que ingresar 3 gastos o 3 perfiles digo, 3 gastos para realizar los 3 perfiles que quiero hacer, ¿no? Pero voy a dejarle un 1, le doy a aplicar, en esto le digo que sí. Y bueno, para el ejemplo que vamos a hacer ahorita, aquí en esta casilla, en la parte inferior, como se pueden dar cuenta, me dice que edite los datos para el perfil en metros cúbicos sobre segundo de flujo permanente. Entonces, en este caso vamos a suponer que mi ejemplo o en el canal que estoy diseñando pasan 20 metros cúbicos por segundo. Ajá. Y entonces le voy a dar aplicar datos y ya tengo el gasto que además aquí por default me dice que eh, la ubicación del cambio de flujo o por donde va a ingresar el flujo es en la estación 1000 o en la River Station 1000 del tramo horizontal y del río canal. Si yo tuviera más ríos podría cambiar eso y así sucesivamente dónde es el ingreso de ese gasto o de ese caudal, ¿no? En este caso estoy poniendo 20 metros cúbicos por segundo. Y ya, bueno, ese es el gasto. También les puedo mencionar y anticipar que, por ejemplo, cuando ustedes hacen estudios hidrológicos y generalmente el hidrólogo les da los hidrogramas, pues todos esos hidrogramas están eh, estimados para ciertos periodos de retorno. Y entonces, si ustedes lo hacen para el pico, que es una de las la condición más adversa, para ciertos periodos de retorno, pues es lo que podrían hacer en los diferentes perfiles, o sea, poner el pico para flujo permanente de cada uno de esos gastos para ciertos periodos de retorno. Eso lo anticipo, pero lo vamos a hacer en otros videotutoriales ya a más detalle, un poco más avanzados. Entonces, ya tengo el gasto que va a ingresar a mi canal y que va a recorrer toda esa geometría que acabo de hacer. Entonces ahora hay que darle las condiciones de frontera. ¿Dónde se hace eso? Se hace aquí donde dice Reach Boundary Conditions, le dan clic y les tiene que aparecer una ventana similar a esta, en donde ustedes pueden seleccionar la frontera para todos los perfiles o seleccionar una fronteras cada a la vez, ¿no? Esto no cambia o no hay un cambio significativo porque yo no le di varios gastos para hacer varios perfiles. Pero, insisto, después haré ejemplos más avanzados o con más detalle o con más cosas que podemos utilizar de esta herramienta o este software EGRAS. Ok, vamos a dejar este Set Boundary for All Profiles. Ajá. Y aquí, como se darán cuenta, donde dice seleccionar las condiciones de frontera y la ubicación y tipo, pues les pide EGRAS si es la condición de frontera es aguas abajo o aguas arriba de la corriente o del cauce, ¿no? Upstream o downstream. En este caso, dije que vamos a hacer la condición aguas abajo y entonces selecciono aguas abajo y ahora lo que voy a hacer es yo voy a suponer que conozco la cota de la superficie libre del agua. Y ojo, lo que voy a decir aquí es una cota, es una elevación referente a pues a nuestro banco de nivel, ajá, de toda la geometría. No es un tirante, ojo, no es un tirante lo que vamos a hacer. Aunque EGRAS en alguna de las eh, condiciones de frontera abiertas o que están accesibles, podemos poner el tirante normal que dice aquí Critical Depth, fíjense, ahí le di clic y apareció, no voy a escoger esa, le voy a, le voy a dar Delete. ¿Por qué? Porque
si ustedes recuerdan la figura que les mostré, mi condición de frontera para el régimen subcrítico y todos los perfiles en la zona 2, el tirante está eh, por encima o es mayor al tirante crítico y menor al tirante normal, por ejemplo, para el caso de la pendiente positiva, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer en realidad es darle la cota entre esos dos tirantes, pero no va a ser un tirante, va a ser una cota. Después, ya cuando estemos en los resultados del siguiente tutorial, explicaré más a detalle con los resultados todo esto. De momento, solo les digo que pueden ingresar el tirante crítico, donde dice critical depth, ahora sí, normal depth, ¿no? Pero cuando le dan el tirante normal, tendrían que aquí poner el valor de la pendiente o S0 de su canal. No lo voy a hacer. Voy a darle clic aquí donde dice known w.s, que es conocida la superficie libre del agua, ¿no? Y entonces cuando le dan clic, les debe aparecer una ventanita. Fíjense cómo ya aquí tengo el dato del gasto. Si tuviera más gastos, pues aparecerían, ajá, pero en este caso nada más le puse uno. Y aquí la elevación conocida de la superficie libre del agua, la que vamos a utilizar y el ejemplo que vamos a dar va a ser 1.45, que son en metros. Le van a dar OK, ya está, le dan OK, le doy a aplicar y ya tengo, voy a salvar, ya tengo las condiciones de frontera para el régimen subcrítico, condición de frontera aguas abajo. Voy a cerrar la ventana y fíjense cómo aquí ya tengo el régimen subcrítico y es canal trapecial.f01. Lo voy a hacer un poco más grande para que se vea. Canal trapecial F01 y tengo el régimen subcrítico. Y ya creé una de las condiciones de frontera. ¿Cómo creo la otra? Rápidamente, pues lo que voy a hacer es en Edit, Steady Flow Data otra vez. Y aquí le voy a decir que voy a ingresar una nueva. Ya no va a ser régimen subcrítico, va a ser régimen super crítico. Le doy OK. Y si se dan cuenta ya cambió y me pone F02, pero voy a editar eso, ¿no? Aquí está, régimen supercrítico. Voy a dejar le voy a decir que son 20 nuevamente, le voy a aplicar, voy a cambiar las condiciones de frontera, pero ahora no van a ser aguas abajo, ahora van a ser aguas arriba. Y nuevamente voy a colocar una eh, conocida superficie libre del agua, una cota o una elevación. Le voy a dar clic. Y en este ejemplo, que lo voy a explicar ya en el siguiente tutorial, pero tengo que darle, como lo mostré en la imagen, para crear los perfiles, que era el A3, H3 y el M3, tengo que dar, ingresar un tirante menor, ¿no? A, al que sería, pues, el crítico, ¿no? Pero como esta es una elevación, insisto, no le entrego aquí a EGRAS tirantes, entrego cotas. Y para este ejemplo vamos a establecer una elevación que voy a usar en todas las geometrías, pero después voy a explicar qué está pasando con al tomar esta condición de frontera, porque acuérdense que eh, aguas arriba tenemos un delta z, está inclinada la pendiente para el caso de la positiva y para el caso de la negativa. Entonces, ya en el siguiente tutorial es lo que voy a explicar con los resultados, qué es lo que está haciendo o por qué pasa lo que va a pasar, ¿no? Entonces aquí le voy a poner 0.
7, que va a ser la elevación conocida de la superficie libre del agua. Le doy OK y aquí está. Le doy OK, le doy aplicar y le doy salvar. Y ya generé, fíjense, régimen supercrítico. Perdón, lo voy a poner en lupa. Ya creé la no, perdón, no la geometría, sino el archivo de flujo permanente canaltrapecial.f02 y es en régimen supercrítico. Y ya, eso, eso sería todo este tutorial. Como siempre, nuevamente a los que me siguen en este canal, los que no están suscritos, les pido que se suscriban, que activen la campanita, que le dejen un buen like, que hagan sus preguntas o comentarios, que envíen sus felicitaciones, que lo compartan en todas sus redes sociales. Y pues yo me despido. Un saludo. Hasta luego. Bye.